Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, don Víctor Piz. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Don Pablo Yar. Gracias. Don Ricky Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Vaya problema vial que se vivió hoy en la Ciudad de México con los bloqueos de los taxistas. 3 puntos fundamentales. Uno, Paseo de la Reforma, ahí en el Ángel de la Independencia y toda una cuadra de Reforma. Otro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 1, donde impidieron la llegada de viajeros. Y un tercero en Santa Fe, donde también tuvieron afectaciones graves, serias. Pero no fue solo la Ciudad de México, otras ciudades de la República registraron también protestas y bloqueos de taxistas organizados. Y mire, las banderas y las demandas son múltiples. Ellos declaran pues salir protestando por el tema de las aplicaciones en las plataformas digitales, Uber, Cabify y todas estas, y dicen que la competencia es desleal y que no pagan impuestos y los acusan de una serie de cosas. Luego, cuando platicamos ya esta tarde con el secretario Layú de Movilidad, pues confesó otra cosa y nos contó que están inconformes porque retiraron los centros en la Ciudad de México para el registro de taxis, los que son la revista, la placa, la licencia, donde, como sabemos, pues había un coyotaje y un negocio ahí brutal. La Ciudad de México, el gobierno de la señora Sheinbaum cerró esos centros y ahora todo el trámite es digital, lo cual los tiene pues muy incómodos y muy molestos, porque seguramente hay gente que pues perdió dinero. Luego está el tema de las tarifas. Ellos reclaman que hace más de 5 años no les permiten elevar las tarifas y que los servicios de plataforma digital tienen tarifas flexibles y movibles. Y bueno, pues le detallo algunas conclusiones hoy, porque esto duró, nada más les quiero decir, 11 horas el día de hoy. Fue un caos terrible en la Ciudad de México. Las conclusiones de la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación con autoridades federales, autoridades capitalinas y la representación de los taxistas. 1, no habrá más bloqueos, primera conclusión. 2, seguirán las pláticas para buscar, dice el comunicado de Gobernación, mecanismos jurídicos y legales para evaluar si las aplicaciones son ilegales. Ellos están muy insistentes en decir que las aplicaciones son ilegales. Pues ya muchas autoridades de comercio electrónico de estas cosas dicen pues son perfectamente legales, ¿no? Te facturan, pagas impuestos, conoces al conductor, tienes la matrícula, en fin, 1000 y un cosas. Pero bueno, esto es lo que sucedió hoy. La autoridad dice que las negociaciones van a continuar. Así es, van a continuar el próximo lunes, el lunes 14, van a seguir, se van a volver a reunir en la Secretaría de Gobernación con el subsecretario Peralta. Creo que el tema es que es legítimo el reclamo que están haciendo los taxistas, todo esto que tú has dicho, ellos dicen que hay una competencia desleal frente a los servicios de transporte por aplicación, que les ha quitado el 40% de sus ingresos, ¿no? Entonces, en un contexto en el que efectivamente no se han actualizado las tarifas de los taxis. Me parece que es legítimo que ellos hagan este reclamo en el sentido... Mira, esta imagen que vemos ahí, Víctor, perdona, esto, porque los taxistas de ahí, que son concesiones que el aeropuerto otorga a distintas compañías, se metieron dentro de la terminal y ahí hicieron esa protesta que veía usted. No solamente protestaron fuera, sino también dentro. También, sí, los 3 puntos clave que mencionabas, Reforma, el aeropuerto, Santa Fe, entre los más destacados hoy, esta protesta que duró más de 10 horas. Lo que no es legítimo es la forma en que están haciendo la protesta, porque bueno, afectan a toda la Ciudad de México. Esta es la protesta más grave que enfrenta hasta ahora el gobierno de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y evidentemente que pues pagamos todos los ciudadanos que no tuvimos movilidad en este día. Y las expresiones de la ciudadanía han sido duras, han sido crudas. Si de por sí no había una buena percepción respecto de estos servicios, ahora menos. La gente está llamando a hacer un boicot, a no... En internet, sí, qué bueno que lo mencionas. Sí, hacer un boicot. Hashtag una semana sin taxi, dice así, y hay un llamado a la ciudadanía. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, creo que el reclamo de que no hay cancha pareja se puede atender,
pero en una mesa que no es la de hacer este tipo. Exactamente. Sí, yo en esta ocasión voy a disentir de mi estimadísimo y respetado colega Víctor Piz. Yo no le veo nada legítimo por ningún lado al tema del bloqueo de los taxis. ¿Qué legitimidad? Primero, tratar de detener la llegada de las aplicaciones, de la movilidad por aplicación, ¿no? Es ir contra el tiempo, es como destruir las máquinas a vapor cuando inició la revolución industrial. No se puede. Tienen que actualizarse y tienen que modernizarse los servicios de taxi. Y con respecto a que no pasan revistas, no pasan otro tipo de exámenes bastante rigurosos, como es la validación vehicular. Se las hacen en las propias empresas, pero dan una serie de servicios para el pasajero que no da el taxi libre, el que estamos viendo en pantalla, que tiene que actualizarse. Las rutas, por ejemplo, no las elige el chofer, las rutas están predeterminadas, la parte más corta o con menos tráfico. Tú tienes en tu aplicación, en tu teléfono, la identidad de quien va manejando. Claro. Y una serie de ventajas que los taxis deberían estar luchando por apoyo del gobierno para que les ayuden a modernizarse. Pero como son clientela política, para mítines, para acarreos, marchas y hasta para golpizas en algunos estados, yo creo que se sienten con el derecho a reclamar y a paralizar una ciudad como la Ciudad de México y todas las barbaridades que hicieron hoy. Qué bueno que mencionas lo de la ayuda al gobierno, porque el secretario Layú informó hoy que el gobierno de la Ciudad de México trabaja desde hace 6 u 8 meses en crear una cosa que se llama Mi Taxi, donde será una aplicación donde estarán incluidos todos estos taxis libres, es decir, sí les están brindando algún tipo de ayuda y de apoyo, ¿no? Esto no es algo privativo de la Ciudad de México, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en otros países. La rebelión de un sistema de transporte contra la llegada de aplicaciones que cambian completamente las reglas. Y hay una parte donde efectivamente creo que el suelo no es parejo. Hay exceso de regulación para los taxis, que era producto de los mecanismos de control, de entrega de placas, etcétera, donde había un negocio muy grande. Y cuando llegan las aplicaciones, no teniendo que pasar por toda esta serie de regulaciones y de filtros, pues sí hay una cierta ventaja respecto al taxi. Pero lo que se tiene que hacer es más bien trabajar en el sentido de flexibilizar, modernizar las regulaciones y la forma de llamar a los taxis. Creo que ese es el punto. Un segundo señalamiento es que el conflicto no es de la Ciudad de México. La protesta se hizo en la Ciudad de México, pero de acuerdo a todos los reportes, la mayor parte de los taxis que participaron en los bloqueos y movilizaciones provienen o del Estado de México o de otras entidades. Sí, y ahí en pantalla veíamos pancartas referidas a otros estados de la República. El problema es que aquí pues, los capitalinos pagamos los platos rotos de algo que está sucediendo a escala nacional. Con todo y todo hay lugares donde las aplicaciones no han entrado, donde la mafia no y lo el ha permitido, control, o al menos en ciertas rutas, en la llegada a aeropuertos. Conocimos el caso de Quintana Roo, el caso de Cancún, donde hubo agresiones físicas, esto que decía Pablo, agresiones físicas en contra de los choferes de las aplicaciones de Uber y de otras para impedir que operaran en la zona. Entonces, creo que se va a requerir habilidad política. Estuvo no solamente el secretario de Movilidad del gobierno local, sino estuvo Ricardo Peralta, el subsecretario de Gobierno a nivel federal. A ver si logran la persuasión y sobre todo encontrar las vías para modernizar el servicio de taxi. Ahora, cuando haces el comparativo preciso de que hemos visto estos rechazos en otras capitales del mundo, aquí ya había sucedido en tiempos de Mancera. Y de hecho habían demandado un impuesto para los señores de Uber y eso para que les ayudara. Esta batalla ya la habíamos pasado. Lo que me parece que está de fondo aquí atrás es alguna manipulación política a la que tú te referías sin lugar a dudas. Y otra, el que el gobierno de la señora Sheinbaum
quitó un segmento de negocio y de coyotaje para las placas, las revistas y las licencias que pues le daban de ganar a mucha gente. Y hoy pues ya no existen porque ahora todo lo hacen en línea. Y ahí dan de alta el coche, sacan licencia, sacan permiso, van, pagan su trámite, pagan su licencia. Todo ese negocio intermediario que había en medio del yo te saco la placa, yo te saco el permiso, ese ya se acabó en aras de transparentar y por eso están tan enojados. Pero más a favor de los operadores de los taxis, porque estás quitando un intermediario, tú haces directamente el trámite, pues eso se supone que debe traducirse en un beneficio, un ahorro para ti, ¿no? Entonces ya no pagas tanto. Ya no pagas tanto, claro, ¿no? Pero sí hay evidentemente mucho de parte política en este movimiento. Y creo que la clave, la acaba de decir Enrique, está en el compromiso que asumieron hoy a mejorar y modernizar sus servicios, porque bueno, la gente no se siente segura cuando tú te subes a un sitio de la calle, para una taxi de la calle, porque no sabes si te va a asaltar o no sabes a dónde te va a llevar, si te va a secuestrar, los coches están sucios, le suena todo, en malas condiciones, claro. Entonces, frente a esa disyuntiva, pues tú terminas prefiriendo el servicio, claro. Sí, desde luego. Y el tema del control político no es el taxista, yo lo veo y digo, pobre cuate, este solo tiene su taxi y realmente viene otro moderno y le pasa por encima con una aplicación, etcétera. No es así. Hay gente que tiene 200, 300 placas de taxi. Conozco el caso, bueno, me lo comentaban, no lo conozco personalmente, de una persona. La Ciudad de México tiene 1000 taxis. Wow. 1000. Es decir, estamos hablando de un grupo de poder bastante fuerte. Y no solo en el país, es en toda, no solo aquí en la Ciudad de México, en otras partes de México, sino en todo el país. Y creo que esto debería atenderse no solo por la jefa de gobierno, sino por la Comisión Metropolitana, porque un taxi, ¿cómo le haces? Va a cruzar un Uber o alguno de los otros de aplicaciones, van a los municipios, etcétera. Necesita de la Comisión Metropolitana que ayude a regular. El punto está en facilitar, ayudarle a los taxis, a los llamados taxis libres, a que se modernicen para que te puedan ir a recoger a tu casa, tú sepas quiénes son, tú sepas qué ruta van a emplear y sepas de antemano cuánto te van a cobrar. Claro. Eso es. ¿Y quién te va a llevar? Una pausa. En la mesa de negociación en Gobernación había una autoridad del gobierno del Estado de México, porque claro, aquí había de todos los municipios mexiquenses. Yo entrevisté a uno en radio, venía de Nuevo León, fíjate, a protestar porque era la Unión Nacional. En fin, déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes, regresamos enseguida. Seguimos debatiendo en el asunto de los taxis. Tú querías rematar con algo, porque aquí parece que hay un camino. Tú hacías el recuento ahorita. Jueves sí. Ayotzinapa, luego el aborto. 2 de octubre y hoy y los todos los taxistas. días. Y parece que es un caminito, ¿no? Bueno, pero hay algo más. Yo creo que es muy embarazosa la situación de la doctora Sheinbaum, que a todos nos consta quiere solucionar este problema. Pero en campaña ya se puso del lado de los taxis, de los llamados taxis libres. ¿Por qué? Porque son muchos y movilizan más gente, movilizan a su familia, son votos, son clientelas electorales. Además, ya conocen el caminito. Dijo hoy en la mañana la jefa de gobierno, ¿por qué no entiendo esta marcha? O dijo ayer, no entiendo esta marcha si está la mesa de negociación. Pero claro, si así la han hecho toda la vida. Tienes la mesa de negociación, platican y del otro lado tienes el músculo, la fuerza. Claro. Tienes el músculo para doblegar a la autoridad. Así la gente ha conseguido lo que ha querido y otras autoridades u otros personajes de Morena, del PRD y también del PRI han hecho de la industria de la reclamación una gran fuente de lucro político, al menos para ser correcto. Circula en redes un mensaje de un personaje de estos, pero creo que no es actual, no lo sé. Tú ibas a decir otra cosa. Perdón. No, máxime, esto que señala Pablo, por lo mismo, es decir, no es un problema de la Ciudad de México. Si contamos las placas de taxi en la Ciudad de México, son poco más de 100,000. Los taxis de la Ciudad de México que participaron hoy en esta movilización fueron contados. No creo que lleguen al 1% de esos 100,000. Vaya, ni al medio por ciento, serían 500 taxis de la Ciudad de México.
cuando los que vimos fueron tal vez algunas decenas, unos cientos en el mejor de los casos, y decíamos muchos de fuera de la Ciudad de México. Entonces, claramente está abierto el mecanismo. Genera caos, genera molestia social y te aseguras la atención del gobierno. Eso es grave porque no importa el tamaño que tengas, la real representatividad que tengas, el punto es que te van a hacer caso si haces ruido, si te plantas, etcétera, etcétera. Es importante dimensionarlo numéricamente. Sí, hay estimaciones de que no llegaron a 1000 los taxis que estuvieron bloqueados. Los de hoy fueron cientos, sí, sin duda. Pero sí, la señal es que se impone la ley del más fuerte. Y eso fue lo que demostraron hoy. A ver si tenemos por ahí imágenes de Paseo de la Reforma, señor productor, por favor, pero de La Palma al Ángel, todo bloqueada. Claro, y luego alrededor del Ángel, pues había toda la glorieta. Yo habré visto los bloqueos de Santa Fe con 50 taxis, no creo que hubieran sido más de 50, pero ya con 50 parados en un... Sí, claro, y la carretera Toluca la pararon 3. Sí. 3. Y con 3 bloquearon. Y saben que la autoridad no va a hacer absolutamente nada porque es represión, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, había que darle una solución rápida y no me parece mal esto que por lo menos en el discurso hacia afuera se está diciendo que van a ayudar a modernizar, que ya no habrá más plantones y que se va a revisar qué tan legales son las aplicaciones, que van a resultar que sí son legales. Me parece que... Mientras no termine todo esto en más burocracia, perfecto. Pues sí, bueno, yo daba cuenta del sitio por medio del cual la Ciudad de México hoy registra, les otorga permisos, licencias, les pasa revista, hacen su pago, etcétera, que me parece un avance para evitar burocracias. Sí. Pero no sé si estamos viendo la enseñanza del chantaje, es decir, la lección de que la extorsión rinde, da resultados, le funciona a la gente. Luego vimos por ahí a unos señores electricistas que salieron a pelearse entre ellos porque ni siquiera era con la autoridad, pero también fueron a apedrear el edificio. Es decir, este mecanismo de bloquear, dividir, afectar a la ciudadanía. Mira, ya aprendieron que afectar el aeropuerto es muy rentable porque los afectados son miles. El viernes lo bloquearon los policías federales, ¿no? Y hoy los taxistas. Y hoy los taxistas. Vamos a ver, mañana quién serán, los peceros o qué. Pero sí se está convirtiendo esto en un problema. Parece que la lección es, pues usted bloquee, extorsione, presione, mida y le van a complacer sus demandas, ¿no? Sí. En fin, déjenos irnos a otro tema rápidamente. Este es el sitio, ¿verdad? Sí. Muy importante. Gracias por ponerlo, porque es muy valioso. Este es el sitio de la Secretaría de Movilidad ahí, donde tú haces tu trámite ahí. Imagínate, yo no sé cuántos coyotes habría, pero seguramente había cientos, ¿no? Que se quedaron sin chamba gracias a este asunto. Pero los taxistas deberían estar contentos, los dueños de taxi, de tener este sitio que les evita el coyote. Es decir, no creo que los coyotes salgan a protestar, pero que en todo esto hay razones entendibles para que los ayuden a modernizarse, sí, pero de que hay un manejo político clientelar que se va a acabar con la llegada de la modernidad y no por una decisión política, eso es inevitable. Por cierto, hoy el señor diputado Serrano dijo que él no estaba detrás de esto. Que él no estaba. Él, como dirían los clases, se deslindó. Se deslindó. Muy bien, bueno, déjenos ir a temas financieros y económicos. Hoy el secretario de Hacienda, el señor Herrera, pues hizo una serie de declaraciones. ¿Estuvo en la Cámara? Estuvo en un foro, no en el foro. En la comparecencia, pero habló de un crecimiento mediocre. Dijo que en efecto hemos tenido un crecimiento mediocre, pero que las cosas van y luego hizo una declaración que me llamó mucho la atención, Enrique Víctor Pablo, acerca de tenemos que estar preparados. Sí. ¿Preparados para qué? ¿O se nos viene un tsunami? No nos estamos dando. Es que le hicieron la pregunta de cómo se estaba preparando México ante una eventual recesión global. Él durante su presentación habló de la desaceleración que tiene Estados Unidos y a la pregunta esta de la eventual recesión global, él dijo, bueno, México se está preparando con finanzas públicas sanas, ¿no? Cuidando la disciplina fiscal. Dijo con los programas sociales y también acciones contracíclicas que ya también se han venido comentando, lo que se podría hacer, por ejemplo, con el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que tendría un rol de un fondo contracíclico. Y también dice, y si se ratifica en Estados Unidos el TEMEC, pues eso también nos va a dar un poquito de cancha. Pero bueno, son los elementos que él mencionó
como factores que le ayudarían a México a estar blindado, fue el término que utilizó, ante una recesión global. El problema es que si viene una recesión global, vaya, ni siquiera global, porque se ve muy difícil, por ejemplo, que Asia caiga en una recesión, sobre todo los países emergentes de Asia, incluyendo China, Vietnam, Tailandia, que están creciendo a tasas muy elevadas. Más bien es Europa y el mundo desarrollado, Europa y Norteamérica, y especialmente Estados Unidos. Si Estados Unidos cae en recesión, creo que aún las medidas que está planteando el secretario de Hacienda no van a ser suficientes para impedir un fuerte impacto sobre la economía mexicana. Ya alguna vez hemos hecho el símil de que la economía mexicana tiene 4 motores. El gasto público, que viene cayendo por los recortes, la austeridad. La inversión, que viene en picada, hoy se dio a conocer la cifra de julio, cayó 9% en julio respecto al año pasado. El consumo enorme caída. Sí, fue desastrosa, es la peor desde noviembre de 2009, desde aquella gran crisis. El consumo creció 1%, poquito, apenas asoma la cabeza. Y lo único que nos permite que la economía siga volando son las exportaciones, que siguen creciendo de manera importante. Pero si se frena la economía de Estados Unidos, ya ni siquiera la economía global, con que se frene la de Estados Unidos, entonces ese cuarto motor se nos apaga y vamos a estar en problemas a pesar de la disciplina en las finanzas públicas y a pesar de las otras medidas anunciadas por el secretario Herrera. Pero sí se necesitan medidas para prever y que nos pegue lo menos posible una recesión en los Estados Unidos, como lo decía hoy Enrique en su columna. Están muchos elementos dados para que ocurra. Digamos, si el termómetro te dice alerta cuando está en rojo, cuidado, porque está en rojo. Es lo que dice en la columna de Enrique hoy. Sin embargo, yo veo que si este gobierno no fue capaz de crecer en un momento de expansión de la economía de Estados Unidos, donde llegó a crecer 3% en este año, 2.3, 2.5, nosotros al 0%, no me quiero ni imaginar ¿Qué lo que va a pasar, cuando... no digamos con una recesión, sino con una caída brusca en la economía de nuestros vecinos del norte. Bueno, como ya apunta, si ya están ahí las cifras a la vista, ¿no sé? Sí, hay discusión porque hay cifras contradictorias, hay algunas que sí son indicio de que viene y hay otras como la tasa de desempleo que se dio a conocer a final de la semana pasada. Sigue muy baja, ¿no? Sigue 3,5, es la menor en 50 años, entonces hay cosas que no checan y que no son usuales en una situación previa a la recesión. Entonces, sigue la duda, pero en ese sentido tiene razón Herrera. Más allá de que haya o no, hay que prepararse. Sí. Eso es un hecho. Sí, creo que el tema sigue siendo Estados Unidos. El desempleo lo que te dice es que es una economía que está prácticamente en pleno empleo, pero está ya en la parte final de ese ciclo de bonanza, ya se va a acabar. Entonces, lo que se está viendo ahora es que la recesión no es inminente, no va a llegar en este año, posiblemente ni en el primer semestre del próximo, sino hacia finales de 2020, y sin duda nos va a pegar. Digo, me preocupan algunos datos que se conocieron la semana pasada, como el indicador del sector manufacturero, que claramente refleja una contracción en Estados Unidos y además está contagiando ya el sector servicios. Entonces, eso puede ser preocupante porque son datos ya de septiembre, entonces México resentiría ese efecto por la vía de las exportaciones en el último trimestre de este año. Entonces creo que este año va a ser muy malo para México y bueno, lo mejor es estar preparados si efectivamente llega la recesión en Estados Unidos. Un dato malo que también salió recientemente es lo que pasó con las exportaciones de autos, que habíamos tenido un crecimiento pues espectacular en algunos meses. Y en septiembre se cayó el nivel de exportación de vehículos. Hay veces que es por el cambio de año automotriz, cambio de modelos, procesos internos de las empresas. Pero si es otro indicio de la problemática económica de Estados Unidos, Houston, estamos en problemas. Y con huelga, el punto además. Es, bueno, la de General Motors. Sí, ya le está afectando a las empresas autoparteras de México. ¿En México se están tomando las medidas preventivas, Enrique? ¿Dirías tú? Hay una parte que sí, e insisto, no es suficiente. Cuando te toca un vendaval, un huracán,
pues no hay manera de guarecerse, te va a afectar de una forma o de otra. Creo que sí, la prudencia, que es algo que subrayó hoy Herrera, la prudencia en el manejo del gasto público, de las finanzas públicas, creo que es algo fundamental. Sí, prudencia fiscal, pero de todas maneras que no culpen al vendaval del exterior por el mal comportamiento de la economía. Cuando hemos tenido a Estados Unidos creciendo al 3%, nosotros crecimos al 0%. Eso es inexplicable. Bueno, tiene una explicación que son las malas decisiones internas tomadas por el nuevo gobierno. Bueno, pues ahí está el balance acerca de este mensaje del secretario Herrera hoy en esta presencia en un foro económico con mensajes importantes. Habló también de un cambio de cultura fiscal, que es lo que hemos platicado aquí. El debate en el Congreso, exacto, ¿no? Las medidas que se están tomando para cerrar los espacios a la evasión y elusión fiscal. Déjenos hacer una nueva pausa y regresamos con más aquí en Cierre. Gracias. Usted lo sabe, lo hemos comentado ya aquí, sucedió el pasado jueves la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Eduardo Medina Mora. El presidente recibió la carta, la turnó al Senado. El Senado anuncia hoy que mañana tendrá deliberaciones de este sentido. Hoy pasaron dos cosas importantes. Uno, pues el ministro Medina Mora tenía su última sesión en la Suprema Corte de Justicia y no asistió. Decidió no asistir, no se presentó, y está previsto que compareciera ante el Senado para explicar las causas de la renuncia. Recuerde usted que la ley dice que solo se podrá ir por causas graves, que nadie conoce ni que ha explicado. El presidente se aventuró a decir ahí que tenía unas investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero pues el ministro no ha dicho nada por su parte, y hoy el presidente dijo esto, dijo que él no dio instrucciones para que se le acosara, dijo el presidente de la República. Lo cierto es que estamos ante un escenario inédito, la renuncia de un ministro. Un columnista de nosotros, Juan Ignacio Zavala, en El Financiero, decía hoy, a la fuerza llegó y a la fuerza se va. Y llama la atención unos tweets de este personaje que veía usted en pantalla, el señor presidente, el ministro presidente Arturo Saldívar, que hizo estas declaraciones el fin de semana, tratando de establecer un comparativo histórico. La Corte en aquel entonces era relevante, y luego puso otros donde decía que a él lo que le gustaba era la transformación, es decir, pareciera que el señor Saldívar pues estaba haciendo declaraciones políticas a favor del gobierno, cuando es pues el presidente de la Corte, ¿no? Mira, vamos por parte. Creo que un hecho concreto es que el ministro, todavía ministro hasta mañana que le acepte la renuncia el Senado, el ministro Medina Mora tiene una investigación abierta en la Fiscalía General de la República a solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Esto no es nuevo. Lo que sí es novedoso es que renuncie un ministro de la Corte. Mi impresión es que Medina Mora ha sido acosado de tal manera que se vio en la necesidad de renunciar y no va a pelear con el gobierno, ni con el presidente, ni con el señor Santiago Nieto. Hay un linchamiento de Estado hacia Medina Mora. Lo hay. No puede decir el señor Santiago Nieto, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, no puede decir que este señor que vemos en pantalla, en el fondo, el ministro Medina Mora, fue culpable de que le descongelaran 2,000 millones de pesos a narcos, a tratantes de personas y a secuestradores y otro tipo de delincuentes, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Señor, primero, la ponencia del ministro Medina fue votada por unanimidad en la segunda sala de la Suprema Corte. Y no tiene por qué un miembro del Ejecutivo rechazar de esa manera, con ese lenguaje y con ese linchamiento exponencial a que sometió Medina Mora,
una determinación unánime de una sala de la Corte. Es decir, creo que se ha extralimitado el señor Santiago Nieto en sus funciones y eso dio el campanazo de lanzada para que la prensa afín al gobierno se dé un festín de linchamiento contra un ministro de la Corte que, mi impresión, Morena aspira a controlar. Enrique. Creo que nos debe una explicación el ministro, porque los ministros tienen protección y me parece que Medina Mora debió saber el grave precedente que implica el que si sucedió lo que dice Pablo, que hay indicios de que esto pasó, un ministro pueda renunciar por presión del Ejecutivo, particularmente si no hay cola que le pisen. Recuerdan algunas cuentas de Medina Mora que salieron hace algunos meses. En junio, sí, y que él salió a aclarar, por cierto. Y que luego salió a aclarar, se equivocaron de moneda, no eran dólares, eran pesos. Exacto. Lo cual cambiaba totalmente la dimensión de lo que se estaba señalando. Entonces, ojalá recapacite y explique y diga, no resistí las presiones, sí fui sujeto a presiones, no las resistí y me voy. Me voy por la decisión humana de que quiero una vida más tranquila y no defender, digamos, la autonomía de la Corte sufriendo yo este linchamiento al que alude Pablo. Porque si no va a dejar la duda. Es decir, va a dejar la duda, exista o no justificación para ello. Y vamos a tener entonces un efecto donde más allá de que llegue un ministro afín o no, creo que pueden darse el lujo de que llegue un ministro o ministra, se está hablando con más frecuencia de ministra, aunque no sea afín, va a quedar el precedente de que si el Ejecutivo presiona suficientemente a un ministro de la Corte o a los ministros de la Corte, puede hacerlos dimitir, lo cual daría lugar a una Corte sin la independencia y sin la autonomía que requiere el país. Bueno, los ministros de la Corte son nombrados para periodos de 15 años. A Medina Mora le restaban 11, o sea, llevaba 4. Y tan inédito es el caso que la Constitución en el artículo 98 no señala si el Senado debe votar por mayoría simple o mayoría calificada la renuncia del ministro. Exactamente. Entonces es también un escenario nuevo para el Senado, lo que mañana va a discutir. Pero es interesante en esta serie de tweets que mencionabas antes, donde hace un comentario sobre Diego Valadez en el sentido de que la Corte no es un contrapeso. Los contrapesos están en el Congreso, no en la Corte. Pero va a ser interesante con la salida de Medina Mora porque será el tercer integrante de la Corte que nombre el presidente y habría un cuarto cuando tenga que nombrar al que va a sustituir a Fernando Franco. Entonces, sí va a haber un cambio en la composición de la Corte, sin duda, va a ser muy interesante. Y lo que también se dice, hoy se publicó en la columna, el artículo de Jesús Silva Herzog, lo que dijo Arturo Saldívar cuando fue la elección presidencial, que dijo que había que entender el mensaje de las urnas. De alguna manera, pues ahí se confirma. Sí, pero un ministro no está electo. Claro, no es electo, perdón, su función es constitucional. Yo los invito a que lean en detalle esto, porque es el tuit del ministro, uno de los 4 que emitió ayer domingo, y usa esta frase, Enrique Pablo, Víctor, que vemos con frecuencia en algunos funcionarios del gobierno o defensores del gobierno y de la 4T, ¿en dónde estaban los críticos de hoy cuando se dictaron sentencias polémicas en otros tiempos? Esta frase de ¿en dónde estaban? Es muy usada por los señores integrantes de Morena. Y esta otra, ¿cuándo se había intentado, como ahora, una real transformación del Poder Judicial Federal? Pues se lo respondo, señor ministro, en los 90s, cuando el presidente Zedillo hizo una reforma completa al Poder Judicial Federal, ahí se intentó una transformación profunda. Llama la atención este posicionamiento, ¿no? Sí, y yo agregaría otro punto. En momentos en que el ministro Medina Mora está siendo objeto de linchamiento de parte de otro poder, del Poder Ejecutivo, yo me pregunto, ¿dónde está el presidente de la Corte para decir, que tendría que poner equilibrio? Nuestras resoluciones son independientes, no puede el Ejecutivo, un representante del Ejecutivo como es el de la Unidad de Inteligencia Financiera,
enlodar de esa manera una sentencia, un fallo que fue votado por unanimidad. Es decir, creo que en esas batallas debería estar un poco más el presidente de la Corte en vez de y no estas estos cosas, enredos tuiteros que dan para todo y sobre todo al calor del enojo. No, reposo, es la Suprema Corte, tienen que ser mucho más mesurados los magistrados, estamos ante un nuevo estilo y hay algo importante, esto que a Medina Mora lo puso Peña, sí, y Peña también puso a la ministra Piña, que es votante del bloque de la Cuarta Transformación, es decir, y al presidente de la Corte, a Saldívar, lo puso Calderón, y al anterior a Cosío, que era un ministro bastante muy erudito y crítico, lo puso Fox, es decir, no, el proceso es político, no nos asustemos, lo que da independencia y autonomía es la inamovilidad en la permanencia por 11 años y es lo que se ha roto el día de hoy. Hasta hoy, exacto, eso se rompió. Yo insisto, si se rompió por presiones del Ejecutivo, tiene que decirlo el ministro, porque si no estamos especulando, puede ser la presunción, pero si el que resintió las presiones no las denuncia, podemos especular e imaginar todo lo que queramos. Todavía la semana pasada se hablaba de problemas médicos. Sí, que hoy están totalmente ya se descartaron. Marginados porque nadie ha hablado. Entonces, hay una parte del rompecabezas que creo que tiene que llenarse todavía. ¿Cuál fue el nivel de esa presión? ¿Recibió amenazas? Le dijeron, si no te vas, te vamos a procesar. Vamos en el Congreso de la Unión a hacer un juicio político en tu contra. O sea, ¿cuál es el mecanismo que se utilizó para obligar a la renuncia, si es que fue el caso? O simplemente, tal vez haya incluso otros ministros que hayan tenido el mismo tipo de presión y deciden no renunciar. Había la especulación de la famosa foto, ¿recuerdan ustedes? De la boda. De la boda de la hija de Juan Collado, donde pues empiezan a tachar los... Pues ya Collado ya... Los ministros los personajes ya que estaban ahí, casi al estilo... del viejo oeste. Del viejo oeste o de la mafia, donde estás. Ya lo golpearon, ya lo golpearon, ya lo golpearon. Digo, todo eso va a quedar en especulación, en el imaginario colectivo, si no se tienen evidencias, y creo que esas faltan todavía. Ahí yo quisiera añadir, si hay tiempo, puede ser, o sea, lo que dice Enrique es lo lógico. Sin embargo, la persona es su circunstancia. Para tener todo el poder del Estado en contra, tienes a la prensa, pero lanzada, pero como jauría, alentada desde el gobierno. Tienes a la Unidad de Inteligencia Financiera, tienes al presidente de la República que en su momento dijo, Medina Mora es un delincuente lo traemos hoy publicado. Y cuando lo nombraron, es el ministro de la mafia del poder. Es decir, tienes al presidente, tienes a los medios, tienes a la Unidad de Inteligencia Financiera. Uno podría luchar, sí, sabiendo que vas a perder. Pero Medina Mora atraviesa por una circunstancia personal en la que no hemos estado ninguno de los cuatro que estamos en esta mesa. A él se le murió la mujer en febrero, enviudó, eso golpea el ánimo. Se le murió su primo, que era muy cercano, el director de Banamex. Creo que para luchar contra el águila de frente necesitas ánimo y alicientes emocionales. Bueno, Medina Mora ya no tiene ninguno de los dos. Ahí está la parte emocional que creo que hay que tomar en cuenta. Tú dices que nos debe una explicación. El gran punto aquí, ya nos va a alcanzar tiempo, nos vamos a una pausa, regresamos enseguida, pero hubo un pacto, hubo un acuerdo. Me retiro y dejo la curul en la corte a cambio de que se cierre la investigación. Mensajes, volvemos. Más allá de la explicación, ¿hubo pacto o no hubo pacto? ¿Crees que acordaron la salida a cambio de no moverle más a la investigación? Francamente, no tengo ni la más remota idea. No, ni idea. Bueno, los hechos a lo mejor nos darán alguna oportunidad para poderlo saber. Déjenos presentarle la encuesta del Financiero Diario publicada el día de hoy, este seguimiento mensual que hacemos aquí acerca de la popularidad del presidente y de
pues los niveles de aprobación que tiene en la ciudadanía. Esta es la de aprobación general, según Alejandro Moreno, el director de estudios y encuestas del Financiero. Pues aquí la variación es mínima, la verdad es que se ha mantenido casi en el mismo nivel entre el mes de mayo y septiembre, 67, 66, 66, 67, ahora 68, es decir, prácticamente la misma, ¿no? Sí, no se movió prácticamente desde abril. Aquí hay una gran estabilidad, aquí no. En estas gráficas que vemos, si hay un salto en atributos, cualidades que la gente ve en López Obrador, 5 puntos hacia arriba en honestidad, 7 puntos en liderazgo, 5 puntos en capacidad para dar resultados. Es decir, algo pasó en septiembre que les gustó a la ciudadanía, que hizo que a la gente le gustara más la manera de desempeñarse de López Obrador. Sí, me llama la atención este brinco positivo en la credibilidad del presidente. Creo que hay factores subjetivos como todo, ¿no? Uno, esta es a la que te refieres, ¿verdad, Pablo? Sí, gustó mucho, creo que gustó mucho la sobriedad de la ceremonia del grito. Sí, y que fue muy comentado, aunque no lo hayan visto todos, pero sí hubo una gran amplificación. Gustó mucho, eso jugó en su favor. Y luego, creo que todo esto que estamos viendo, el zarandear al Poder Judicial, a la Corte, bajarle los salarios, llamar corruptos por interpósitas personas a través del señor Nieto o de quien sea, a un ministro de la Corte, todo esto gusta. O sea, por supuesto que tenemos un Poder Judicial contra el cual todos guardamos algún agravio, porque no funciona. O sea, sí tenemos un problema serio en el Poder Judicial. Y que el presidente le dé de zarandeos, creo que eso le ayuda. Y estas investigaciones por corrupción recientes, los datos que han salido, yo creo que eso le gusta mucho a la gente y le ha ayudado en su... A ver, déjame ponerlo en perspectiva. ¿Le gusta mucho porque es pan y circo o le gusta mucho porque es la cacería de los culpables y de los corruptos? ¿Por qué le gusta mucho? Por esas dos cosas, por lo que tú dices y porque alguien tiene que haber culpables por lo que nos pasa. El señor va a Puebla el fin de semana, el presidente, y resulta que los cheques que habían entregado a la gente humilde, del origen de las fortunas mal habidas y de todos estos decomisos, no tenían fondos. Y dicen, esto es culpa del sexenio anterior que nos dejó tantas trabas y no les he podido entregar cheques buenos. O sea, y la gente le cree. Ahí está, porque, ahí está. Bueno, ahí está. Me parece que ahí está el resultado. ¿Cuánto va a durar? No sé. No sé. Pues sí, ese Acá bono, duraron quién sabe. mucho, ¿eh? Un Más de lo cheque esperado. mal hecho y le podemos echar la culpa a alguien que gobernó hace 11 meses, ¿no? A la burocracia. A la burocracia. Este es el de credibilidad que apuntabas, Pablo. Un crecimiento importante. 11 puntos. 11 puntos. O sea, no es un tema menor. De agosto Muchísimo. a septiembre pasa de 48 a 59%. Veíamos antes que el evento del grito le gustó al 66% de los consultados, solamente el grito, exactamente un rechazo del 12%. Y la nota lo que dice es que la imagen presidencial proyectada durante el mes patrio pudo haber impulsado la credibilidad del presidente, lo que tú decías, seguramente tiene mucho que ver con eso. Y otros gráficos en donde ya no sale muy bien, pero también hay mejoría, es la opinión sobre seguridad, sobre economía. Exactamente, mejora, pasa en el caso de seguridad del 37 al 45, la opinión favorable, y en el caso de economía de 29 a 35, pero el saldo sigue siendo negativo, por ejemplo, en economía y también en corrupción y pobreza, que son los otros dos gráficos. Estos son a la baja, ¿no? Estos son a la baja, sí, claramente. Es decir, la percepción, hay credibilidad, pero piensan que... Mejora la línea del 23 al 31 en el caso de corrupción, en el caso de pobreza de 21 a 33, pero el saldo sigue siendo negativo, igual que en pero sube. Sí, sube, mejora. Sí, bueno, sube, pero es mayoritariamente negativo todavía, ¿no es cierto? Sí. Igual que los dos anteriores, esto es corrupción y pobreza. La gente sigue percibiendo que el combate a la corrupción es exitoso, es positivo, y el combate a la pobreza. Y en términos de seguridad y de economía, que son estos dos anteriores. En seguridad ya se dio la vuelta. Ya se dio la vuelta. Que es algo interesante, porque si uno atiende a los datos estadísticos, objetivos, pues no ha habido ese cambio. Es un tema de percepción y algo está haciendo bien, algo hizo bien durante el mes de septiembre, que es lo que mide la encuesta,
que hizo que la gente cambiara esa percepción. Puede ser el mes patrio, puede ser lo que decía Pablo, el efecto positivo que tuvo un hecho tan relevante para los mexicanos como es el grito, y la acumulación de hechos, la acumulación de las declaraciones hechas en las mañaneras. En fin, hay múltiples factores. La interrogante, me parece, es si esto marca tendencia o si se trata solamente de un episodio asociado a una circunstancia particular como la de septiembre. Tendremos que esperar los datos del mes de octubre para ver si sigue hacia arriba en este conjunto de atributos o si regresa, digamos, a los niveles que tenía por ahí en el mes de julio y agosto. Sí, bueno, tú dices interesante, me parece que fuiste muy generoso, yo diría inexplicable. ¿Cómo pueden tener la percepción todos los encuestados de que la seguridad es... Te doy una... No, a ver. No será muy sesuda, pero sí. Es la esperanza en la Guardia Nacional, y lo dice la encuesta. Hay una gran esperanza en que la Guardia sí va a funcionar, y lo hicieron desfilar, y los uniformes, todo eso. No hay hechos concretos, pero por lo menos se vende esperanza. Mi impresión es que la Guardia Nacional va a servir de muy poco si no se le dan atribuciones y porque tiene una composición muy disímbola. Y mientras los gobiernos estatales no hagan sus policías, esto no va a caminar. O sea, hay una serie de peros. Creo que el buen corte de caja, Enrique mencionaba octubre, va a ser en el primer año de gobierno. El 1 de diciembre, creo que podremos hacer un buen corte de caja y creeremos más en la permanencia de las tendencias. Esta es otra valoración en la que sale bien valorado el presidente, me parece que es su conferencia matutina. Esta es la de la Guardia Nacional. La Guardia, perdón, 2 de cada 3 mexicanos tienen una opinión favorable de la Guardia Nacional y solo 16% una desfavorable. Negativa. Sí, bueno, una guardia que pues, se acaba de crear. Hoy tampoco podemos hacer una valoración real de su eficiencia o de su resultado, ¿no? Pero sí de la expectativa lo que decía Pablo, que existe. Se nos pasó de largo, por cierto, que le quedan, a partir del primer día de este mes, le quedan 5 años. Porque su de sexenio... septiembre, acaba antes, exacto, ¿verdad? Su fecha de entrega es el 30 de septiembre de 2024. Claro, porque se adelanta, constitucionalmente, se adelantó la toma de posesión del presidente que tomará el mando en el 24. Exacto. Para recortar el lapso. Será un presidente de 5 años, 10 meses. Exactamente. Sí. De modo que aunque el primer año sí se vence hasta el último día de noviembre, en realidad ya le quedan 5 años y poquito menos. Mira, pero ¿no? En la analogía del béisbol, antes le daban más jonrones, ¿no? Aquí quiero decir algo, lo dije, lo comenté hace varios meses, hace como 8 o 9 meses, cuando el presidente se puso un sueldo de 108,000 pesos. Y decíamos sobre base de que me aventuré a comentar, es una cábala, es porque la pelota de béisbol tiene 108 costuras. Lo dije aquí y nos reímos. Hoy acaba de salir, hay una serie que acaba de salir, 108 costuras. Es la pelota del béis. O sea, no hay ninguna base científica. Un conocedor. Ni base de lo equilibrio. cual es gravísimo, mi querido Pablo, porque apunta una tendencia, como dicen muchos economistas y muchos, que la toma de decisiones no está basada en sustento científico ni en dato duro, sino pues así, ¿no? Pero fíjate, el gráfico dice que según la opinión mayoritaria está bateando sencillo, o sea, no lo está emponchando, tampoco está bateando mucho jonrón, o sea, poquitos, pero el bateo común, constante, es el sencillo, no lo están ponchando y bueno, ahí se mantiene. Pero mira, si lo mides en la escala beisbolística, entre home run y sencillo se está bateando 500. Sí. A ver qué campeón de bateo te batea 500. Él decía que 400, creo, alguna vez dijo. No, pero ya la estadística da la mitad. Sí, 340 de sencillos, pero le sumas los 160 de home runs. 500 ni Baby Ruth. Ni Baby Ruth. Ahora que vienen los playoffs y se aproxima la Serie Mundial, supongo que va a estar muy entusiasmado el presidente de conseguir los juegos, ¿no?
Bueno, el balance final, antes de irnos, nos quedan muy poquito tiempo, pero esta encuesta en general corta positivo para el presidente de la República. Sí, ampliamente positivo el mes de septiembre. Sí, positivo, igual, coincido. Y además coincide con otros estudios de opinión que se han estado revelando en las últimas fechas y que coinciden en lo esencial con la tendencia. Sintonía, digamos. No es algo que haya sido excepcional en la encuesta del Financiero. En general, los estudios de opinión confirman un crecimiento en la evaluación positiva del presidente en septiembre. Por cierto, ya no lo vimos, no es lo mismo con su gabinete. Ya no lo Y con vimos, sus ya nos colaboradores. alcanzó, pero lo presentamos mañana, a ver si nos da tiempo. No los conoce nadie, es lo que está diciendo la encuesta Sí. de nuestro compañero Alejandro. Nadie los conoce. Nadie. Solo dos personajes, Marcelo y Olga, ¿o quién? Marcelo y quién. Marcelo y Tatiana. Marcelo, Claudia Perdón, y es que no son del Tatiana, gabinete. pero son los Marcelo mejor evaluados por la Uno, relación. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Claudia. Tatiana. Marcelo es el mejor y el peor evaluado a la vez, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Tiene Sí. los dos? Sí, y es el más conocido. Oye, lleva en la palestra desde el año 1988. Ahí está, claro, sí, bueno, muy activo. Está empatado entre los favorables y los 26-28. Sí. Y Claudia Sheinbaum tiene más negativos, me parece. No la conoce. 38. Sí, No, perdón, No, 26. no. El 28 y el 38 son los que no, No no lo no los conoce. conocen. No, Y Claudia Tati- Sheinbaum tiene más positivos que negativos. Sí. Y mucha gente no conoce a Tatiana Cloutier. Yo creo que Sí. es explicar. En fin, nos vamos. Señor Iriart, gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Víctor Piz. Gracias, señor Quintana. Buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue mucho más aquí en El Financiero Bloomberg. Buenas noches.